agricultura en la Comunidad Valenciana ha tomado el camino hacia la ecología. La primera edición de Terra Eco aúna un montón de productores de esos productos de calidad cercanos de kilómetro cero y además ecológicos. Muchas bodegas se han sumado a esta primera edición de un certamen que ha llegado para quedarse. Desde allí viajamos hasta Pago de Tarsis, un auténtico epicentro del enoturismo en la Comunidad Valenciana, que nos presenta su nueva aplicación móvil para visitas guiadas. El producto ecológico toma impulso en la Comunidad Valenciana, motivo por el cual nace Terra Eco, para dar brillo a esos productos de la mano de Molt de Gust. Y desde allí nos vamos de enoturismo a una de las bodegas que recibe a miles de visitantes cada año, Pago de Tarsis. La firma requenense estrena nueva app para hacer la visita mucho más inolvidable. Hemos venido hasta Feria Valencia para conocer Terra Eco, la nueva apuesta de la Consellería de Agricultura, un evento que nace en el Mediterráneo con el objetivo de impulsar y potenciar al sector agrario ecológico, así como dar visibilidad y dinamizar las innovaciones técnicas en todos los sectores ecológicos. Terra Eco es una feria nueva que surge de Feria de Agricultura Mediterránea. ¿Y qué ocurre en esta Feria de Agricultura de la Comunidad Valenciana ecológica? Pues que tenemos un sector ecológico muy importante. Es el tercero a nivel nacional, tanto de productores como de extensión que se destina a este tipo de producto. Entonces, era obvio que necesitábamos una feria. Y de ahí surge, junto de la mano de la Consellería de Agricultura y también con el apoyo del CAEB, pues el promover una feria que dé visión y que ponga cara a todo el sector que tenemos aquí en Valencia. Las sensaciones de momento son muy buenas y creemos que esta primera edición, algún expositor que sí que nos decía que quería venir no ha venido, pues por ver un poco lo que es la feria, cómo la hemos configurado. Pero lo que han valorado también mucho los expositores es que les hemos dado no solamente la parte de producto, sino que les estamos enseñando también con conferencias, una parte muy importante de conferencias y de actos paralelos, a una pata muy importante que es el I+D+I, cómo aplicar el I+D+I en este sector, ¿vale? Y luego tenemos otra actividad que es el Hackathon, que también estamos de alguna manera cazando talento, renovando al sector, que uno de los problemas del sector es que no hay mucha renovación. Sí, en la parte de ecológico cada vez hay más, pero que necesitamos talento, necesitamos jóvenes universitarios que están preparados para esa renovación en el propio sector. Terra Eco es la feria del sector ecológico del Mediterráneo. La hacemos en la Comunidad Valenciana, pero es que a día de hoy la Comunidad Valenciana es el referente en el Mediterráneo y en España y en Europa en producción ecológica y en muchísimo más, en todo el sector ecológico. Por tanto, Terra Eco es la feria del sector ecológico que nos merecíamos y que aquí tenemos para disfrutar. Y hemos conseguido, pues oye, que al final 67 empresas, la mayoría de la Comunidad Valenciana, estén en esta feria. Hemos hecho un esfuerzo también para atraer compradores de diferentes países de Europa. Hemos cumplido con las expectativas previstas porque en un principio era que la Comunidad Valenciana tuviera su feria. Además de tener su feria agro, que está fuera del sector ecológico. Como he dicho, desde el Plan Valenciano de Producción Ecológica hemos despegado. A día de hoy somos la región de Europa que más está creciendo en producción ecológica y por tanto, pues bueno, que hayamos conseguido tener la feria, que la gente esté respondiendo y que la gente al final pues esté disfrutando de la feria, que es lo que uno viene también a las ferias, pues yo creo que hemos conseguido el objetivo con notable, alto o excelente. Para dominar la
Vega es una experiencia bonita por parte de la bodega y impulsar los productos ecológicos, en nuestro caso la nueva gama de productos ecológicos que sacamos por parte de la bodega, tanto en vinos tranquilos como en cavas. Las novedades este año en cuestión de productos son productos del año, en concreto es un blanco, un tinto y un rosado, ¿vale? En tintos elaborados con la variedad de uva Bobal, que es la variedad autóctona nuestra en la bodega, y luego en blancos tenemos un blanco que se llama Blanco de María, variedad de uva Macabeo, es un blanco seco, fresco, bien equilibrado y bueno, en esta línea. Y luego en el rosado tenemos un rosado que es un rosado de Bobal 100%, ¿vale? Todos certificados con el sello ecológico y bueno, son de las primeras referencias que sacamos al mercado, llevan menos de un año con este sello de certificación y bueno, también hemos aprovechado la ocasión para presentar nuestro cava número 1. Al final, Dominio de la Vega somos elaboradores de vino tranquilo, pero evidentemente la gente nos reconoce mucho por el tema del cava y bueno, siempre hay mucho interés en probar cosas nuevas que elaboramos y cosas que sacamos al mercado nuevas. La apuesta por la agricultura ecológica es un proyecto que venía antes de la pandemia y bueno, todo esto es un proyecto que va a durar más de 4 o 5 años, donde vamos a ir transformando todos nuestros productos ecológicos. Ahora mismo están conviviendo el producto convencional con el producto ecológico y la intención por parte de la bodega es poder transformar todos esos productos con sellos certificados a ecológico, por supuesto. No solo va reflejado en tener un producto ecológico en la bodega, sino la transformación de toda la bodega en sí y bueno, todo lo que conlleva con ello, ¿no? La bodega Vega Alfaro es una bodega familiar, tiene más de 20 años. Siempre hemos estado fomentando los vinos ecológicos y bueno, intentamos buscar la calidad desde el punto de coger pocas cantidades de uva. Toda la uva la elaboramos de nuestros propios viñedos, no compramos nada de uva a otros particulares, por lo tanto podemos controlar desde los procesos desde el principio hasta el final, buscando ahí más o menos la calidad y que bueno, todo ecológico, desde los productos en la aplicación en el viñedo hasta en la elaboración del vino. El producto ecológico está en auge claramente cada vez más, sobre todo en el exterior, en los mercados extranjeros, cada vez te piden más sellos y certificaciones ecológicas y bueno, al final es importante adaptarse. El Caprasia Bobal de ánfora biparcelario, que ha sido el mejor Bobal de la DEO en cata ciegas este año. Y bueno, es de 2 parcelas distintas, una es de arcilla, como vemos aquí, y otra es de caliza. Y bueno, pues los elaboramos por separado. La parte del viñedo de arcilla lo envejecemos en ánforas de arcilla durante 3 meses y luego la parte de caliza del suelo calizo lo envejecemos 6 meses en barrica de roble. Vinos de pago tenemos 3, son 2 tintos y 1 blanco. El blanco es Chardonnay 100% y los otros 2 son uno 100% Syrah y el otro 100% Garnacha Tintorera, que es la variedad que más tenemos nosotros, la Garnacha Tintorera. Tienen más estructura y bueno, las cepas producen mucho menos porque están en el pago y es un suelo más pobre, tienen más estrés las cepas y bueno, cogemos muy poquito, sobre todo este año por la sequía y el granizo no hemos cogido ni medio kilo por cepa. Sierra Norte apuesta por el producto ecológico desde sus inicios, desde el año 1999 hasta ahora mismo, donde todos nuestros productos están certificados como ecológicos y veganos. El vino valenciano ecológico pues tiene doble importancia, primero por el origen y segundo pues por la forma y por la metodología de elaboración. En nuestro nuevo proyecto de bodega en Calderón, pues bueno, seguimos apostando por un edificio construido bajo la arquitectura bioclimática, manteniendo esa sostenibilidad que ya tenemos en el viñedo, tanto en la construcción de la nueva bodega
como en nuestro proyecto enoturístico, y donde esa filosofía intentamos transmitirla a cada enoturista que llega a la bodega. Para nosotros estar en esta primera edición de Terra Eco es muy importante, porque el mundo del certificado en ecológico es un valor añadido muy importante al que nos tenemos que sumar. Es una corriente que está cogiendo mucha fuerza y bueno, como elaboradores de vino nos importa mucho nuestro cliente final, las inquietudes que tiene, y bueno, crear un buen producto con certificado ecológico nos parecía muy importante, al igual que estar este año aquí en la primera edición de Terra Eco. Como novedades, pues hemos traído nuestra línea de Wines and Roses viticultores, que como grupo Arraez queremos potenciar a nivel nacional, y ya que están certificados en ecológico, nos parece una muy buena excusa que la gente lo conozca, porque además el Highway to Hell ha quedado en el premio de Proaba el mejor vino ecológico de la Comunidad Valenciana. La verdad es que la afluencia de gente en la primera edición de Terra Eco a mí me ha sorprendido, porque una primera edición a primera hora, nada más abrir, hemos visto mucha afluencia de gente, y sobre todo ya no la cantidad de gente, sino que el público que ha venido es el público objetivo que estamos buscando, cliente profesional, y me parece que tiene y va a tener una repercusión muy buena. Para Bodegas Enguera es muy importante estar en Terra Eco, en esta primera edición de Terra Eco, puesto que somos una bodega fuertemente comprometida con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Fruto de ello son los proyectos de investigación que hacemos en agricultura ecológica. Tener nuestros vinos y nuestros proyectos bien representados en Terra Eco es para nosotros un honor. Desde el 2007 es cuando ya todo el viñedo está certificado en ecológico, pero la andadura empezó mucho antes, en el 2002, cuando hicimos toda la reestructuración de nuestro viñedo, tanto en Enguera como en Fontanals de Salforins. Bueno, la novedad es el aceite ecológico en verde de la Sierra de Enguera, que es un poco la novedad que hemos traído a Terra Eco, para también defender el aceite, que es muy importante para nuestra comarca y para el término de Enguera. Los vinos ecológicos y más concretamente los vinos aliats son realmente lo que más nos diferencia en cuanto a sostenibilidad y agricultura ecológica, porque representa nuestra forma de hacer agricultura. Es decir, buscamos alianzas con la naturaleza para que consigamos potenciar el control biológico de plagas, adaptar el viñedo al cambio climático, valorizar los residuos, es decir, hacer realmente sostenibilidad en nuestra agricultura y en nuestra enología. Hemos tenido la suerte de que nos inviten a esta primera edición de Terra Eco y poder relacionarnos aquí, participar y ver amigos del sector, estar en ponencias, en charlas y tener un poco el pulso de cómo, de cómo está el sector ecológico en la Comunidad Valenciana hoy en día. Bueno, nosotros llevamos dedicándonos al mundo del vino ecológico más de 20 años. Hemos sido productores y somos ahora de vino, de vermuts y aperitivos vínicos, de licores, de destilados, de ginebras y durante un tiempo también de cerveza artesana. Y bueno, muchos años, yo creo que somos de los primeros productores de bebidas en ecológico aquí en Comunidad Valenciana. Hemos venido con agua de Valencia y un aperitivo tipo aperol que hemos hecho a lo mediterráneo, a lo valenciano, para ver si amigos como Antón nos ayudan a ponerlo en el mercado, y sobre todo creemos que son productos pensados en gente joven. Con los locales
Casa Horchata y Suc de Lluna. Hacemos horchata ecológica fresca y después, desde el principio de los inicios de Bodegas Urbanas Fernández Pons, hemos sido el laboratorio de comercialización de los productos, de sus productos, y bueno, aportando con nuestro conocimiento y de nuestra reacción del público cómo mejorarlo y cómo hacer que evolucione. Estamos en la 8ª edición del concurso oficial de vinos de la Comunidad Valenciana que organiza Proava como cada año. Estamos en Feria Valencia y coincidiendo con el certamen Terra Eco, en el que también somos parte del comité organizador, y tenemos la suerte de poder estar aquí catando las preliminares y la final del concurso de vinos de la Comunidad Valenciana. Los vinos se presentan en la feria de la muestra de Proava del 13 al 17 de abril. En el cauce del río Turia, coincidiendo con esos días de máxima representatividad del sector agroalimentario. Proava es la organización sin ánimo de lucro que organiza numerosos eventos de promoción de productos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, y que además tenemos el Celler del siglo XIII, en el que organizamos experiencias enogastronómicas en el centro de Valencia. Vamos a por la 33 edición. En el concurso de vinos sí que es verdad que, siendo la 8ª edición, lleva 30 años organizándose, porque fue fruto de la asociación Els Bodeguers, que comenzaron ellos la andadura del concurso de vinos que se hace con motivo de la muestra. Tarsis es más que una bodega. Además de sus productos y su tienda online, es un lugar perfecto para vivir una gran experiencia, desde las visitas guiadas y catas hasta la estancia en su entrañable hotel. Pero hoy hemos venido para hablar de su nuevo lanzamiento, Medusa App, con la que podrás vivir esta misma experiencia cuando y como tú quieras. Algo que sin duda mejora su enoturismo, que está al alcance de todos. Medusa es un ser mitológico que está en nuestras etiquetas y en la imagen corporativa de nuestra bodega. Nos identifica, todo el mundo nos conoce por ese ser, que es una mujer con los pelos de serpiente, y es nuestro símbolo, es el que nos guía a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ruta se llama Medusa en honor a ese símbolo. El enoturismo para Utiel Requena es fundamental, está en la base de nuestra promoción como marca, como origen. Es necesario atraer a las personas a este lugar, porque en cuanto estén aquí los vamos a enamorar, porque tenemos herramientas de sobra para enamorarlos. Tenemos el paisaje, tenemos el vino, tenemos la gastronomía, tenemos cava, por supuesto, y tenemos las personas, ¿no?, deseando recibirles. Entonces es fundamental. Si vienen, se llevarán un cachito de esta tierra en su corazón y lo podrán reproducir en sus casas, allá donde vayan.
Nos gusta adelantarnos a las tendencias y sobre todo pensar en lo que le gustaría a nuestro viajero encontrar. Facilidad, flexibilidad, actualidad, libertad de horarios, de ritmo. Entonces, ¿qué tenemos que nos dé todas esas características? Pues una aplicación para móvil que te puedes descargar fácilmente, que puedes disfrutarla las 24 horas del día, 365 días del año. La motivación es estar actualizados con las nuevas tendencias y las herramientas digitales que utilizamos a diario. Y sobre todo dar una oportunidad a aquellas personas que llegan a bodegas sin una cita, sin una reserva, a que puedan explorar también el viñedo de una forma autoguiada, con todos los contenidos, la información que daríamos personalmente, pero la tienen en una aplicación locutada con una belleza y un tono que te hace soñar, que te sumerge pues en la magia del viñedo y sobre todo esa flexibilidad de que llegues a cualquier hora y puedas realizar esa ruta, conocernos y si te da tiempo acabarla en horario, tomar una copa después de la ruta. Ahora mismo somos los primeros que hemos lanzado esta aplicación, ¿no?, para hacer una ruta guiada a través del viñedo, además en la naturaleza, y por supuesto es un factor diferencial con respecto a otras bodegas. Yo creo que poco a poco todos vamos haciendo cosas nuevas y situándonos junto al viajero, descubrirle de otra forma lo que es la viticultura, lo que es la bodega, lo que es la elaboración, pero de formas originales, nuevas y que todos tenemos accesibilidad. Tenemos un montón de expectativas. ¿Por qué? Porque es una herramienta digital que podemos estar actualizando constantemente con contenidos nuevos. Esto quiere decir que es una herramienta que va a ir creciendo. Empezamos por la versión 1.0, pero pues cada año o incluso cada mes podemos introducir nuevos contenidos, nuevas rutas, ampliar las rutas ya no solo a nuestro viñedo, sino a todo el entorno natural que nos rodea, y también asociarla al deporte, que puede hacerse en bici, que se puede hacer corriendo, en función un poco de las aptitudes de cada uno. Y luego es súper importante que es una herramienta que se adapta a diferentes personas que tengan o no ciertas discapacidades. Está locutada, si no está escrita, está en 2 idiomas. Bueno, va a ir evolucionando además para estar cada vez más adaptada a todo tipo de viajeros que recibimos.